manita derecha hacia la mano izquierda en el corazón. Esta noche te damos gracias, Padre, primeramente porque nos has traído este lugar, Señor, porque fue tu voluntad que estemos aquí, Señor, y en esta noche queremos pedirle al Espíritu Santo, Señor, que venga hacia nosotros, pero primeramente a nuestro hermano que has escogido para que nos traiga este mensaje, Señor, que esas palabras que salen por tus labios que vengan de ti, Señor, para que traigan a nuestros corazones, Señor, paz y amor, Señor, que seas tú hablando a través de él. Libéranos, Señor, a mi hermano Juan de todos los problemas, de todo obstáculo, Señor, que lo que te olvide hablar de ti, Señor, que seas tú hablando por él. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Padre. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Yo les pregunto cómo se encuentra ese pueblo de Dios el día de hoy. Bendecidos y agradecidos. Bendecidos y agradecidos, ¿verdad? Amén. Amén. Yo así lo creo también, que el estar aquí es una bendición, ¿verdad? Soy una persona que se crió en un hogar disfuncional, dicen, ¿verdad? Otros dicen un lugar tóxico donde hay problemas. En mi hogar el problema fue, ¿qué te podría decir? No existieron abusos. Muchos niños el día de hoy sufren abusos. Creo que eso no es nuevo, es viejo. Pero en mi caso, por la gracia de Dios, nunca supe lo que fue un abuso sexual, ¿verdad? Abuso psicológico o físico, como golpes. Más que todo en mi casa, mis papás fueron estrictos, ¿verdad? O sea, nos castigaban cuando hacías algo malo. Malo que haya, digo, disfuncional porque fue un lugar donde había, mi papá tomaba, mis hermanos tomaban mayores. Entonces, ¿qué pasa cuando en un lugar hay alcohol, verdad, vicios? Pues los niños se crían, ¿cómo se podría decir? Se le dice con miedo, ¿verdad? Cuando un niño ve que tu papá va llegando, entonces se cría uno con miedo. Entonces, todo eso nos afecta al momento que somos adultos, al momento de crecer, ¿verdad? Y cuando llegamos a nuestra adultez, buscamos refugiar nuestros miedos o nuestros sentimientos en el alcohol, en las drogas, en las pandillas, ¿verdad? Pero todo esto, ¿por qué lo digo? Porque me siento bendecido de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Porque hubo un tiempo que estuve muy metido en el alcohol. Eso fue como en el 2000, hace mucho, fue como en el 2006, 2005. Fue la época cuando más que más recaí en el alcohol. Tuve que dejar mi trabajo, tuve que dejar el colegio, y no solo eso, tuve que dejar mi país. No me vine por otra razón, ¿verdad? Muchas personas se vienen porque no tenían trabajo, porque corrían peligro. Muchas personas dejan sus países porque traen una meta de hacer dinero, ¿verdad? Entonces, eso para mí no fue esa la razón. La razón fue porque caí en el alcoholismo y no podía estar en ningún lugar. El que es alcohólico va a entender. Llega un momento que cuando caes en la adicción, tienes que tomar una decisión. Hay dos caminos: o le sigues en el vicio o le paras. Pero es algo difícil porque a todo esto al organismo le ha hecho mucho daño, ¿verdad? Entonces, les platico eso para que sepan que Dios puede cambiar a las personas. Amén. Les pregunto, ¿alguien de aquí escuchó el Evangelio del día de hoy? Una vez más, ¿alguien escuchó el Evangelio del día de hoy? No, yo no escuché. Gilberto. Algo que se recuerde, Gilberto, de qué nos habló más o menos. Es precisamente de nosotros, de los amigos de Maús, cómo vamos en el camino y no conocían a Cristo resucitado. Amén. ¿Alguien más? Entonces le damos un aplauso a Gilberto, ¿verdad? Porque no solo lo escuchó, se acuerda, ¿verdad? Muchas veces yo voy escuchando el Evangelio todos los días. Para mí ese es mi desayuno. Voy para el trabajo y tengo que escuchar el Evangelio. Y si no lo escucho, no, pues tengo que escucharlo de una u otra manera.
Y si me dormí por alguna razón, porque me desvelé y no lo pude escuchar, llego al trabajo, pero yo tengo que escuchar el Evangelio. Pero ¿qué pasa cuando estás escuchando el Evangelio? O es como cuando empiezas a leer la Biblia, de repente se te entran otros pensamientos. ¡Bum! Y ya va medio camino el video y dices, bueno, ¿y de qué se trató? Es increíble. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a tratar de distraer tu mente, ¿verdad? Cuando tú empiezas a buscar a Dios, cuando empiezas a tomar nuevas direcciones, cuando dices, voy a ser mejor esposo, voy a ser mejor esposa, cuando dices, voy a ser mejor hijo, mejor papá, cuando dices, voy a dejar esta adicción, créeme que el enemigo no está feliz. Amén. Amén. Y siempre va a poner tentaciones en ti, siempre va a poner tentaciones, trabas, problemas, enfermedades, situaciones en tu vida que te van a hacer dudar hasta de la fe, dudar de ti, dudar de Dios. Amén. Amén. El día de hoy me tocó compartir, ya me conocen, mi nombre es Juan Escoto, soy un adicto, alcohólico, y aquí estoy por la gracia de Dios que me ha sanado. Yo creo en Dios que me ha dado la sanación. Amén. Amén. Si no, no estuviera aquí. Voy a tocar dos lecturas del Evangelio del día de hoy y quiero que abran la Biblia, porque me imagino que trajeron Biblia, ¿verdad? La primera lectura nos da esperanza, la primera lectura nos invita a que tengamos fe, y yo quiero que esta noche tú tengas fe. Yo no sé por el problema que estés pasando, cuál sea tu situación en el matrimonio, con una adicción, con una enfermedad, con el trabajo. ¿Qué es lo que está pasando por tu mente y por tu corazón ahorita? ¿Qué es eso que tú, si tú tuvieras a Dios enfrente ahorita y tú supieras que viene Jesús a San Michael y va a hacer milagros y 100% que te va a sanar o te va a dar eso que tanto tú deseas? ¿Qué le pedirías a Dios que te cambie en tu vida ahorita? ¿Qué le pedirías? No me contestes. Analiza tu mente y decía Cruz en la oración que le quite los problemas al hermano Juan. Quiero que sepas que todos en esta vida, todos tenemos problemas. Y más aquellas personas que estamos en la iglesia, que decidimos tomar una decisión de buscar a Dios. Por eso es que lo que dicen en la calle no es mentira, que dicen, la iglesia está llena de hipócritas, ¿para qué voy? Está en lo cierto la gente, porque la iglesia está llena de gente envidiosa, de rencor, de soberbia. Aquí ya vemos adictos. Pero la diferencia es que hemos reconocido que tenemos un problema, por eso estamos en la iglesia. Amén. Amén. Estamos en recuperación. Estamos en recuperación. En la primera lectura del día de hoy, llevan a un tullido de nacimiento a pararlo en la puerta de la iglesia, en la puerta que se llamaba Hermosa. Y en ese momento entraron dos discípulos, Pedro y Juan. Y se le quedaron viendo y le dijo, míranos. Él se les quedó viendo porque él sabía que algo le iban a dar, pero él ¿qué esperaba? Él esperaba que le dieran una limosna, ¿verdad? Y le dijo, míranos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Amén. Amén. Yo quiero que tú sepas que esta noche también que Dios tiene mucho para darte. Pero lo primero que tienes que hacer tú es reconocer. Por eso te decía, ¿qué es eso que tú anhelas? ¿Qué es eso que tú deseas? ¿Una familia? ¿Un matrimonio? ¿No estás siendo feliz? Yo quiero que entiendas que cuando nosotros decidimos buscar a Dios, van a haber problemas, pero Dios te da la felicidad. Amén. Pero tú tienes que poner de tu parte. Entonces, a esta persona lo fueron a poner a la iglesia a que pidiera una limosna. Muchos de nosotros hemos venido al grupo buscando ayuda para mi esposa, porque ella tiene problemas. Hemos venido buscando ayuda para mi hijo, pero ¿qué pasa? Que te quedas tú. ¿Por qué? Porque descubriste que tú tienes un problema. Amén. Porque Dios tiene muchas maneras de llamarnos, de bendecirnos, de darte ese milagro. Y esta noche no es la excepción. Yo quiero que tengas fe que Dios va a obrar en tu vida. Entonces vamos al libro de Hechos. Es bueno que lean para que sepan que lo que les voy a leer es palabra de Dios, que no es un invento. Porque si la persona que se para aquí enfrente a hablarles, a darles un tema y no trae Biblia, no sirve. Amén. Amén. Hechos 3 del 1 al 10.
Amén. Hechos 3, del 1 al 10, nos ponemos de pie. Habla, Señor. Un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Hasta todo esto ya había muerto Jesús, ¿ok? 3 de la tarde. Acababan de dejar ahí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban al recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar al templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo: míranos. El hombre los miró esperando recibir algo, pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre del Mesías, Jesús el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y lo reconocieron. Es el tullido que pedía limosna junto junto a la puerta hermosa. Quedaron sin palabras, asombrados por lo que había sucedido, y esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta persona, ¿por qué no lo metieron al templo? ¿No piensan ustedes por qué este tullido, o bueno, qué decía aquí? Sí, tullido. Yo me imagino que es una persona inválida, una persona especial, ¿verdad? Que lo quitan así, pero afuera, pero ¿por qué no adentro? ¿Por qué no lo llevaron adentro de la iglesia? Porque no era perfecto. ¿Ah? Tal vez porque no era perfecto. ¿Por qué dice, a ver? No era perfecto. No era perfecto. Físicamente. Por eso no lo llevaron. ¿Qué dice Daniel? Yo digo que tenía que suceder el milagro afuera de la iglesia, y entró a servirle a Jesucristo, a brincar de alegría porque estaba él ya liberado de toda su tullidad, toda su suciedad que tenía. Y yo pienso que para entrar al templo tienes que estar limpio de todo pecado. Gracias, Otoniel. Casi que similar. Así que está bien su respuesta. En aquel tiempo, una persona que nacía discapacitada se consideraba maldita, algo así en palabras fuertes, pero Impuro. impura. Exactamente, como casi similar a lo que está diciendo, o sea, porque era pecador. Podemos ver cómo era la gente en aquel tiempo, fariseos, hipócritas, que no dejaban entrar a la iglesia a una persona que había nacido defectuosa, ¿verdad? Como cuando el ciego y todo eso, ¿verdad? Entonces eran mal vistas en la iglesia. Tú y yo el día de hoy venimos borrachos, venimos crudos aquí, hemos peleado con la pareja y nadie te va a cerrar la iglesia, nadie te cierra el grupo, al contrario, te vas del grupo, te vas de la iglesia porque algo no te gustó. Pero porque tú tengas un defecto, quiero que sepas que nadie de nosotros te va a cerrar la iglesia. Ninguno de nosotros tiene el permiso, y sí lo podíamos hacer, pero ¿quién soy yo para correr a alguien del grupo? ¿Quién? Si aquí todos tenemos problemas, todos somos pecadores, pero entonces en aquel tiempo, ¿cómo son las cosas? Le cerraron la puerta, yo pienso, o no permitían personas así, pero ¿qué pasó? Él no contaba con ese milagro, ¿verdad? Entonces lo fueron a dejar a la puerta, y entra Pedro y Juan y le dan no una limosna, no lo que él pensaba que le iban a dar, ¿verdad? Algo más valioso que no tiene precio, ¿verdad? Le devolvieron la vida. Una persona tuya, estamos hablando de que son discapacitados, una persona que está en una silla de ruedas, a lo mejor no podía caminar, no podía mover los brazos, a lo mejor alguien le tenía que dar de comer, pero quiero que sepas que Dios siempre está ahí y que Él conoce tus necesidades, amén. Amén. Pero a veces tienes tú que saber qué es lo que quieres, tienes que saber pedirle también. Dice la palabra de Dios
que a veces no conseguimos lo que necesitamos porque no sabemos pedir. Amén. Entonces, esta persona fue sanada. Pedro y Juan le dijo, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús el Nazareno, levántate, y entró alabando a Dios. Aquí vemos muchas personas desagradecidas, que muchos hemos sido sanados. Si ustedes supieran cuántas personas han pasado por este grupo. Muchas. 60 personas viven cada año un retiro, 60 mujeres, 60 hombres. Pero de esas 60, si se queda una, créanlo que estamos bendecidos. Pero aún así nosotros seguimos aquí en el grupo. ¿Por qué? Porque una persona que decida cambiar su vida es de gran bendición para nosotros. Dice la palabra de Dios que en el cielo dice que hay fiesta cuando un pecador decide cambiar su vida. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios el día de hoy también? Que tengas fe, que por muy grande que sea tu pecado, yo no sé cuál sea tu problema, pero aquí no estamos para juzgar, aquí estamos para ayudar. Entonces, Pedro y Juan le dijo, levántate. ¿Qué me enseña la palabra de Dios? Que Pedro tenía el don de la sanación. Yo quiero que sepas que tú y yo también, que hemos conocido a Dios, nosotros podemos sanar a las personas. Hay muchas personas allá afuera muriéndose del alcoholismo, matrimonios destruyéndose, personas en la prostitución, en las drogas, en los vicios, y no hay quien les hable de Dios. Alguien tiene que hablarles de Dios. No le van a curar la enfermedad de un día para otro o en el momento, como Pedro, ¿verdad? Pero tenemos ese poder de llevarle palabras de aliento, como cuando alguien ha recaído. ¿Tú crees que cuando alguien ha recaído está para que tú le critiques? No, si nosotros estamos para ayudar, el grupo es para ayudar. Entonces no necesitas a veces dar dinero, dar limosna, necesitas a veces una palabra de aliento. Cuando a veces vemos personas, pero tú no sabes, las personas que están enfrente de ti, lo que están pasando, sus tristezas, sus preocupaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar lo que hemos recibido, pedir, orar. Si nosotros que conocemos de Dios no lo hacemos, no lo hacen las personas que no conocen de Dios. Amén. Amén. Entonces dice que entró alabando a Dios, brincando alegre. ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo también, ¿verdad? Muchas veces ponemos pretextos. Vengo cansado del trabajo, llegué tarde, no voy a ir, no puedo ir. O sea, ponemos excusas, pero no. Pero yo quiero que sepas que la vida en este mundo es fugaz, así, fugaz. Ahorita estamos, mañana no. Entonces, si yo puedo ir al grupo ahora, yo voy a ir. Para mí, el grupo, la asamblea, para mí es como viene siendo como un alimento. Para mí, del trabajo a la iglesia. No soy perfecto, pero así es mi vida. Del trabajo a la iglesia, eso. Y de ahí lo demás es secundario. Amén. Amén. El tiempo se fue rápido, pero falta una lectura, ¿verdad? Falta la lectura más bonita. No, todas las lecturas son bonitas, perdón. La diferencia que nos habla de nosotros, menciona a Emaús, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar entonces con el Evangelio. Dice la lectura que ese mismo día, ¿pero a qué se refiere ese mismo día? Porque ese mismo día enterraron a Jesús, lo crucificaron y lo fueron a dejar a la tumba. Y yo me imagino que al siguiente, no, habían pasado unos días ya. A crucificaron un viernes, sábado, hazte cuenta que un domingo mañanearon unas mujeres, se encuentran ahí la mamá de Cristo y las mujeres que siempre estaban cerca de él, María Magdalena. ¿Aló? ¿Alguien dijo algo? Sí, María Magdalena, la que siempre creo que era buena para llorar, ¿verdad? Salomé. Entonces, no lo encontraron, se encontraron con una gran sorpresa que él no estaba ahí. Y la lectura nos dice, vamos a ir a la lectura del Evangelio, y dice que ese mismo día, dice que iban 2 discípulos, dice que iban tristes, porque la persona que nos iba a venir a libertar, porque quien creíamos que nos iba a venir a liberar, lo habían muerto, ¿verdad? Lo habían condenado. La misma gente, ¿verdad? Que un día le aplaudió, ellos mismos lo crucificaron, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que Él se les presenta, Jesús se les presenta a ellos cuando van tristes caminando, pensaban que todo estaba terminado, pero
esta lectura que te voy a compartir me enseña que Dios siempre está contigo, que Dios está a tu lado, que Dios conoce tus corazones. Dice la palabra de Dios que antes que tú le pidas, Él ya sabe lo que le vas a pedir. Él sabe por qué tú has llorado, Él sabe por lo que estás luchando, Él sabe por lo que estás pasando. Yo quiero que sepas que Dios conoce nuestros corazones, que Dios conoce tu vida y que por muy difícil que sea la situación que estés pasando, Dios está ahí. Amén. Amén. Vamos a irnos al Evangelio de Lucas 24 del 13 al 35. Esta lectura tenemos que saber de memoria porque nos habla de Emaús, ¿verdad? Y allí nació ese nombre, Emaús. Y ahorita vamos a ver en qué la podemos comparar o qué tiene que ver, ¿verdad? ¿Qué nos valdría de Emaús? 24 del 13 al 35, San Lucas 24 del 13 al 35. Pongámonos de pie. Y yo leo y ustedes van haciendo la lectura. Voy a leer rápido porque, ¿verdad? Porque es larga la lectura y el tiempo también se va rápido, pero antes busco la lectura yo también porque la perdí. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Algo impedía que lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó a Jesús, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado estos días? ¿Qué pasó? Le contestó Jesús. Les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en una cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debería libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, hallaron todo tal y como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así, que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó todo lo que decía de él en las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciéndote: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió, se los dio, y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Entonces le dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No le puse nombre al tema, así le puse. El tema de hoy se llama Dios camina a tu lado. ¿Cuántos creen que Dios está a su lado en este momento? Amén. ¿Verdad? Decía la alabanza que
Dios está aquí, que esté en este lugar. ¿Dónde está? Dios está a tu lado. Si es tu enemigo, si es el que te ha ofendido, pero quiero que sepas que Dios está ahí a tu lado. Amén. Amén. Aún sin tener problemas, y más cuando tenemos problemas, Dios está ahí. No lo podemos ver y a veces lo podemos sentir, a veces no lo podemos sentir. Esto es cuestión de fe. Yo quiero que tú creas que Dios está ahí, que Él sabe lo que tú estás pasando por tu corazón. Muchas veces vemos a la gente sonreír. Puedes ver una persona aquí hablándote de Dios, cantando, tocando la guitarra, pero tú no sabes los problemas que a veces estamos pasando, ¿verdad? A veces no hay renta, estamos luchando con una adicción, o con el trabajo, con nuestra familia, el matrimonio. Entonces, pero ¿cuál es el punto de esto? Que Dios nunca nos abandona, que Él siempre va a estar a nuestro lado. Amén. Amén. Estos dos discípulos iban tristes, ¿verdad? Iban tristes, ¿por qué? Porque habían crucificado a El Salvador, al que venía a liberarlos. Pero ¿cuál fue el problema de ellos? Porque ellos esperaban otra liberación, ¿verdad? Como lo que ahorita quieren hacer los presidentes, poner mano dura en los países. Eso se llama liberar. Ellos creían que iba a llegar un ejército a liberarlos, a matar gente y a librar a ese pueblo de Israel. Pero la libertad que Dios les trajo fue diferente, ¿verdad? La libertad en Dios, rompiendo vicios, rompiendo cadenas. Amén. Amén. Al punto que por eso no lo reconocieron, se les presentó Jesús. Y el primer punto que me llama la atención a mí, encontré como 4 puntos aquí. El primero es, van tristes ellos, sus esperanzas han muerto, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque habían crucificado a Cristo Jesús. Yo quiero que tú pienses en este momento por esa situación por la que estás pasando. Muchos pasamos problemas, yo no sé si estés triste, ¿verdad? A veces se nos nota en nuestros ojos, en nuestros actos. Uno puede notar cuando una persona está triste, cuando está pasando problemas, cuando está pasando por preocupaciones. Nosotros que somos adictos, yo no puedo engañar a una persona que ha sido adicta. Una persona sabe cuando estás luchando con una adicción, cuando has recaído, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venimos de ahí, nos conocemos. Entonces, pero el punto es que Jesús está a tu lado. ¿Qué pasó? Iban tristes, Jesús se les presentó, ¿verdad? Iban tristes, solos. Jesús estaba ya en sus 3 días que vino a la humanidad, ¿verdad? Decimos que Jesús descendió. ¿A qué descendió Jesús? Descendió a predicarle las almas en el infierno. Eso es lo que nosotros creemos como católicos, ¿verdad? Entonces, Jesús sabía por lo que ellos estaban pasando, sabía que estaban tristes. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Fue a seguirlos, ¿verdad? Se les apareció, se les aparece en el camino. Pero Jesús actúa, se hace como que no sabe, pero Él es Dios, Él conoce todo y todavía les pregunta por qué iban tristes. Dice en la lectura que ellos iban discutiendo, ¿verdad? Por lo que había pasado. Pero ¿qué pasó? Imagínate, hace 4 días habían tenido una cena, pero no lo reconocieron. Se les presenta. Ellos tuvieron una última cena y se les presenta en ese momento, no lo pudieron reconocer. Y aunque lo hayan reconocido, ¿qué impidió que creyeran que era Jesús? No se acordaron que Él tenía que resucitar al 3er día, ¿verdad? No lo reconocieron. ¿Por qué? Por la falta de fe. Muchas veces nosotros desconocemos a Jesús también. Cuando ofendemos al hermano, cuando ofendes a tu pareja, cuando ofendes a tu matrimonio, cuando ofendes a tu hijo, cuando recaes en la adicción, estás desconociendo a Jesús también. Porque si tú supieras el daño que le estás haciendo a Jesús, no volverías a caer en el pecado, no volverías a cometer el pecado. Jesús pagó por todo eso malo que tú haces, por lo que hiciste, y lo seguimos crucificando en la cruz. Amén. Amén. Yo me siento bendecido estos días bastante porque me dieron la oportunidad, y ya no es el primer año, de participar en un Vía Crucis. A Consuelo se lo agradezco, ¿verdad? Por darme la oportunidad de participar en un Vía Crucis. La verdad que lo he vivido. Se puede sentir el remordimiento, saber que una persona dio tu vida por ti, que lo clavaron, que lo golpearon, que le dieron golpes, que calumnias, o sea, dijeron mentiras en contra de él, y todo por amor a nosotros. Y aún así, Él no hizo nada, no se defendió, ¿verdad? Y aún así, nosotros seguimos fallando. Por eso es la palabra de Dios, para que nosotros reflexionemos y digas, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres?
¿verdad? Al tu hijo por lo menos alguien lo llevó a la iglesia. Yo quiero que tú pienses, ¿qué estás esperando tú para reconocer a Dios? ¿Que tu mujer te deje? ¿Qué estás esperando? ¿Que tu matrimonio se destruya? ¿Qué estás esperando para reconocer a Dios? ¿Caer de una dosis de alcoholismo, de drogas y que te lleven al hospital? ¿O estás esperando reconocer a Dios a que te mueras y que te lleven a una iglesia? Amén. Ese es el momento, ¿verdad? Entonces, Jesús nunca nos abandona y yo no sé qué es lo que esté tapando tu ceguera. Dice que la lectura nos dice que ellos iban a, bueno, en otra versión dice que ellos iban, pues, como desvelados, algo así entendí yo, ¿verdad? Iban desvelados, pues claro, venían de enterrarlos, venían de Jerusalén, caminando a Emaús, eran 12 kilómetros, que viene siendo como unas 6 millas, pone 6 millas, yo estuve chequeando la distancia de 6 millas, me salió que eso hay de aquí al downtown y que caminando me tardo 2 horas y media, de aquí a Los Ángeles. Pero aquí por todos lados hay licor. Si tú quieres echarte una chela y decides, pues yo ya lo he hecho, yo he caminado al downtown, ya antes lo hacía, ¿verdad? Porque traía mi mochila llena de cerveza, bien borracho, y como no quería agarrar bus, entonces yo caminaba. Pero te digo, por todos lados hay licor. Si tú quieres echarte una chela, te la echas, paras en una esquina, sigues caminando. Si quieres comer tacos, hay por todos lados. Si quieres echarte una soda o un agua, venden frutas por todos lados. Pero en aquel tiempo era desierto, entonces imagínate aquí en estas calles, qué bonito caminar, va viendo los edificios, tomando fotos, subes a TikTok, Facebook, pero en aquel tiempo no había nada, no había comunicación, ¿verdad? Esta gente venían de tristes, de llorar, lo vieron morir, crucificar, y vieron que sus esperanzas valieron cacahuate, entonces iban tristes, y yo me imagino que por eso le contestaron, oye, ya no saben lo que pasó, ¿verdad? Algo le tapaba los ojos, que era el desvelo. Otras personas dicen por ahí, que el gorro, o que el monte, no. Teológicamente o bíblicamente, ¿qué es lo que a ti te tapa? ¿Cuál es tu ceguera espiritual? ¿Qué te hace no ver a Dios? El vicio. El vicio está acabando con las familias. El orgullo, el resentimiento, ¿verdad? Si te hicieron algo, ya perdónalo, libérate. Si como mujer has abortado, perdónate, libérate, porque lo único que te puede juzgar es Dios. Amén. Cualquier cosa que hayas hecho, Dios te lo perdona. Y el diablo es feliz cuando tú te sigues culpando de lo malo que has hecho. Dios vino a perdonarnos, pero como con la mujer, ¿verdad? Le dijo, no vuelvas a pecar, ¿verdad? Seguimos con la lectura. Entonces iban tristes, Jesús se les presenta, no lo reconocen y después les dijo, qué lentos son ustedes para entender, ¿verdad? Y les predicó, en ese momento Jesús les predicó, les habló de la palabra de Dios desde Moisés hasta los profetas y aún así no lo pudieron entender. Viene la parte que a mí me gusta de esta lectura, hay una parte que a mí me gusta. Dice que cuando iban llegando al pueblito, Jesús actuó como que se iba a seguir y le dijeron, quédate, está anocheciendo y el día va a terminar. Yo quiero que también tú invites a Jesús esta noche en tu corazón, en tu familia. Como te digo, el problema que estés pasando, pero la situación no está bonita, hay guerras, persecuciones, tú no sabes si el país enemigo acá se decide a tirar un misil, les dicen intercontinentales que cruzan países, cruzan continentes. Imagínate que caiga un bombazo de esos aquí, ¿qué va a pasar? Adiós. ¿Y qué pasa? Pero como yo estoy en el vicio, prefiero emborracharme, prefiero drogarme, prefiero seguir en el vicio que ir a la iglesia. Entonces la vida nada me asegura que yo voy a amanecer mañana. Por eso la palabra de Dios eterna nunca va a pasar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, nosotros somos pasajeros aquí y la palabra de Dios es para que lo reflexionemos. Entonces los invita a quedarse, se queda. Y otra parte bonita, por eso les predicó la palabra, se les presentó. Y viene otra parte, dice que mientras estaban partiendo el pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio y en ese momento lo reconocieron. Pero ¿qué pasó? Él había ya desaparecido, pero ¿sabes qué? Les quitó ese dolor que tenían y dijeron, por razón sentíamos arder nuestros corazones. A veces así sentimos nosotros cuando la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice que la palabra de Dios
es como espada de doble filo. A veces cuando tú estás pasando por un mal momento, cuando tú has fallado ante Dios, tú puedes sentir que las palabras son para ti, tú puedes, sientes porque la misma conciencia te acusa. Y como digo yo que estoy aquí presente, que le he fallado a Dios, pero yo creo que Dios es misericordia y que Dios me da las fuerzas para ser una mejor persona. Yo quiero seguir sirviendo aquí, quiero ser mejor persona y sobre todo quiero ser testimonio, porque hay muchas personas que necesitan por lo menos de una palabra y de aliento. Amén. Amén. Así que ahí se fueron, se regresaron, venían desvelados, tristes, sin hambre, sin comer, llegan, comen, reconocen a Jesús y se regresan. Esta gente no descansó. Y nosotros, ¿qué esperamos? ¿Qué esperas tú para servir? Hay mucha necesidad. Estamos a la vuelta de esquina, un retiro. En 1 mes y medio tenemos un retiro y necesitamos ayuda. Necesitamos que alguien nos ayude a volantear. Necesitamos ayuda en los retiros, pero no hay gente, ¿verdad? Entonces tú y yo, como hemos conocido a Dios, estamos llamados a servir. Y vamos a cantar una alabanza con el coro aquí, una alabanza. Y ya con eso, pues, para terminar mi tema, ¿verdad? Mi tema. Preparando para que no estemos deprisa. Entonces este canto muy bonito se llama Emaús. Se me rompió mi canto. ¿Dónde estás? Somos los amigos de Emaús, orgullosamente, grupo católico de evangelización. Amén. Llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y le tuve asombrado, para ver a mi camino, no sabemos qué ha pasado, allá en Jerusalén, dijiste Nazaret, aquí claro mi cruz, por eso me vuelvo triste, la verdadera de Emaús.
Dios les bendiga, bendiciones.